bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. En este día vamos a salir de la contingencia política, de las elecciones primarias, de lo que estamos todo el día dando vuelta acá en este país, para poder salirnos y entrar en un tema interesantísimo y un tema además que también tiene que ver con la política. Ustedes dirán, bueno, ¿a quién invitaste, Nicole? Bueno, tengo el honor de presentarles a Alan Sokal. Él es profesor de física de Nueva York. Él además es profesor de matemáticas de University College of London. Fue estudiante de Harvard, allá sacó el bachillerato, doctor en física de la Universidad de Princeton y además tiene unas áreas bien específicas en las cuales trabaja Alan con respecto a la física computacional, la mecánica estadística, la teoría cuántica de campos y la física matemática. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer una entrevista de eso? No, no vamos a hablar directamente de la física cuántica, sino que vamos a hablar de un tema que nos concierne y tiene que ver con que Alan ha sido, no sé si de los pocos, pero ha sido del grupo de científicos que ha levantado la voz con respecto a cómo la ideología, ciertas ideas políticas, ha permeado la física, la medicina, las ciencias principalmente, con maneras subjetivas de conocer la ciencia y al final la ha debilitado en ese sentido. Y él ha sido parte de algo que se llamó hace 25 años atrás el escándalo Zócal, donde publicó, él nos va a contar, pero yo le doy la introducción. Pero él publicó en una revista Humanidades toda una teoría, se la publicaron con bombo y platillo y no tenía ningún tipo de evidencia en asidero y eso es lo que llamó el escándalo Zócal, que después se fue comprobando con otras publicaciones de científicos en otras revistas de prestigio. Alan, desde Londres, te quiero dar la bienvenida a la entrevista de Nicole Rodríguez y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y hacerla en español para que todo nuestro público latino pueda entenderla de inmediato. Buenas tardes. Bueno, te lo agradezco y antes de irnos a la entrevista, tres menciones en realidad. Les quiero recordar el método EVE, este método fantástico para poder transformar tu figura con la excelencia del método EVE que tiene el enfoque en sacar esas zonas horribles que van quedando en el cuerpo y que no salen con ningún tipo de dieta, ni trote, ni gimnasio, porque se van estancando. Quizás ahí a Alan después le preguntamos ¿por qué el cuerpo es tan reacio a sacar esas partes que no nos gustan? Si no nos gustan, deberían salir la celulitis, la flacidez, gorduras en algunas partes, la piel de naranja, como llamamos las mujeres. En fin, Método EVE tiene máquinas traídas de Corea del Sur, la última tecnología para poder eliminar esas zonas también como las estrías. Tienen una sucursal en Concón, en Vitacura, y debieran estar inaugurando la sucursal en Los Ángeles. Vamos a ver si la burocracia dice lo contrario. Método EVE se los recomiendo en contacto arroba métodoeve.cl. Solución a un problema constante en el cuerpo de mujeres y hombres y soluciones comprobadas. También les quiero recordar, si ustedes son chilenos, empresarios o simplemente un profesional, pero que ha podido juntar alrededor de $200.000 y tiene ese patrimonio, ¿en qué lo meto esto? Pero que sea seguro y además que no vaya después a irse como en las criptomonedas o algo que hace fumarse ese patrimonio, ese ahorro que usted con tanto esfuerzo pudo ahorrar. Bueno, les tengo una gran noticia porque en Punta Cana, en República Dominicana, que ya ha recibido más de 11 millones de turistas solo el año pasado, el 2024, registrando 75%, un poco más a veces, en algunas zonas de ocupación hotelera, hoy posicionada como un destino top para invertir en propiedades. Gianfranco Lutjens, un chileno que está radicado en República Dominicana, encontró este nicho y él es el enlace, él es el que ayuda a inversionistas a comprar departamentos tipo suite hotelera, donde una cadena internacional se encarga de todo desde el check-in,
y en otras actividades. El retorno, esto es lo más importante, 10% al 15% de, de sus ahorros y además es sin necesidad de visa ni tampoco pagar contribuciones por lo menos en 15 años. Está todo dado para que usted pueda meter esa plata en una propiedad en Punta de Cana, alguien se la administra ya como un hotel y usted simplemente sabe que se llama esto inversiones ladrillos, usted lo ve y puede estar seguro que su dinero está ahí. Alan, nos vamos de inmediato a la entrevista y yo te estaba siguiendo en redes sociales, te estaba siguiendo además en una conferencia que diste en España, has dado un montón, eres una persona muy conocida y muy famosa en el ámbito. Y dije, primera vez, puede que me equivoque, que veo a un científico defendiendo la ciencia como una fuente racional de conocimiento versus o en contra de esta agenda de género, esta ideología de género que tan fuerte penetró en la academia y en la medicina. Y quiero que me expliques un poco qué fue lo que tú fuiste viendo y cómo es que tuviste la energía y el coraje de poder decir, momentito, no hablemos de cosas subjetivas, de cómo usted se siente o no. Existen los hombres y existen las mujeres porque la ciencia determina si usted es hombre o mujer. Ya, pero tal vez conviene volver 30 años para explicar a los oyentes cómo entré. Yo soy físico y matemático, cómo entré en estos debates públicos y comenzó en el año 94. Leí un libro escrito por un matemático y un biólogo que se llama Higher Superstition, The Academic Left and Its Quarrels with Science. Alta superstición, la izquierda académica y sus luchas con la ciencia. Me dije, ¿qué es eso? Yo soy un izquierdista académico, yo no tengo ninguna lucha con la ciencia, ¿qué es eso? Y leí el libro y me enteré de la existencia de un grupo bastante pequeño, pero un grupo de gente en estudios literarios, en algunas ciencias sociales, que sostuvieron no solo que la ciencia tiene lazos con los militares, con los capitalistas, etcétera, que algunas partes de la biología o la psicología son sexistas. Esas son críticas que se pueden hacer y se pueden debatir uno por uno, pero sostenían que todo el conocimiento científico no es más que una imposición ideológica que refleja una ideología patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera. Y eso me sorprendió. Y entonces la primera cosa que hice era ir a la biblioteca para leer algunos de los trabajos que estos dos autores, Gross y Levitt, criticaban. Pero quería saber si realmente debería añadir que criticaban teorías científicas sin entenderlas. O sea, la física la conocían desde vulgarizaciones de la mecánica cuántica, por ejemplo, y no conocían la mecánica cuántica en sí. Y entonces fui a la biblioteca a leer algunos de esos trabajos y para ver si Gross y Levitt habían, por ejemplo, exagerado, si esos trabajos eran realmente tan malos como ellos decían. Vi que más o menos en 80% de los casos tenían razón y en algunos casos los trabajos eran peores que lo que ellos decían. En 20% de los casos mi opinión era que exageraban, que los trabajos eran mediocres, pero no tan malos. En todo caso, pensé,
¿qué voy a hacer con esta bibliografía que encontré? Porque encontré también ejemplos peores, escritos por profesores más o menos conocidos en Estados Unidos, pero sobre todo por grandes maestros franceses, les grands maîtres de la pensée française. Y pensé, ¿qué voy a hacer con esto? Podría escribir un artículo criticándolos y este artículo desaparecería en un agujero negro, como las demás críticas del mismo tipo. Entonces pensé, en vez de escribir un artículo criticándolos, escribiría un artículo elogiándolos. Claro. Y entonces sería una sátira, pero la idea era de escribirlo como si fuera un artículo verdadero, un artículo académico verdadero, sosteniendo esos críticos de la ciencia y apoyándolos, invocando la mecánica cuántica y sobre todo la gravitación cuántica, que es una teoría que todavía no existe, es un gran área de trabajo actual en la física. Y entonces mi artículo se llamó no me acuerdo el título, transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Un título gigante, digamos. Entonces la idea era de escribir un artículo no comprensible y entonces sometí el artículo a una revista de lo que llaman estudios culturales. Era una agrupación de gente mayoritariamente con formación en estudios literarios, pero que hacían también ciencia social. Y entonces lo sometí a esta revista Social Text y al final lo publicaron. Y después revelé la sátira en otra revista Lingua Franca y todo, en ese momento todo estalló. Eso no lo sabía. Esto se llamó el escándalo Soca. Sí, eso no lo sabía porque en ese momento yo estaba en una conferencia de física en Minnesota y por la mañana mi esposa me llama diciendo que sabes que estás en la primera página del New York Times. Y eso no suponía que fuera una cosa. Alan, en esa línea, ya vamos a llegar al tema de la agenda de género y el sexo biológico. En esa línea, te sorprendió el escándalo en el sentido de que saliste en la portada del New York Times, pero ¿no te sorprendió que revistas prestigiosas publicaran este tipo de artículos que no tenían prácticamente ningún asidero? Es normal, es constante que revistas que se supone que son influyentes en el mundo de la ciencia publiquen artículos que prácticamente no hay cómo comprobar y que los dan por hecho, lo dan como una verdad, y si lo publican, entonces más verdad todavía. Bueno, hay que subrayar que no fue una revista científica, fue una revista de ese sector de llamados estudios culturales. Entonces, influyente en este sector, pero es un sector bastante marginal en las ciencias sociales en general. Entonces, yo no pretendería que fuera una
una prueba de las ciencias sociales en general. Pero en todo caso sí, causó un escándalo, y luego, un año después, cuando nos dimos cuenta de que las peores citaciones que había puesto en el artículo eran de grandes pensadores franceses, coescribí con mi colega Jean Bricmont, colega belga Jean Bricmont, escribimos un libro que publicamos inicialmente en Francia y después se publicó en inglés y también en español, Imposturas intelectuales, donde reproducimos en detalle los escritos de estos autores sobre la física o la matemática, y explicamos a nuestros lectores por qué eran erróneos, o lo más común es simplemente sin sentido. Entonces, quería volver atrás 30 años porque eso puede motivar mi respuesta a tu pregunta sobre el género, porque tal vez la parte más escandalosa de nuestro libro fue demostrar que estos grandes autores habían escrito cosas realmente sin sentido sobre la ciencia. Pero la parte más importante, a mi parecer, intelectualmente, era la crítica del llamado postmodernismo. O sea, como dije al principio, la idea de que la ciencia no llega a un conocimiento objetivo de la naturaleza, sino que no es más que una traducción de prejuicios ideológicos. Y eso es lo que queríamos criticar en el libro, y eso eso explica un poco lo que está pasando ahora, porque hace 30 años hubo un libro escrito por un sociólogo sobre la teoría de la física de partículas. El libro se llamaba Construyendo los Quarks. Y este libro fue una brillante historia de la moderna física de partículas, entre un capítulo inicial y un capítulo final de pésima filosofía. Y entonces yo y Bricmont queríamos explicar que, claro, nuestras ideas sobre los quarks son una construcción histórica o social, no pueden ser otro. Pero los propios quarks, han existido desde el Big Bang, hace 13 mil millones de años. Y entonces, pero eso era un poco sutil, porque los quarks son sutiles, los quarks no se ven. La existencia de las propiedades de los quarks se deben deducir de experimentos y también de teoría bastante complicada. Entonces, ahora, pasemos ahora pasemos al tema porque ahora voy a responder a tu pregunta sobre el género. Ahora, todo el establecimiento médico estadounidense sostiene que el sexo biológico, hay que decir sexo asignado al nacer. ¿Y qué es eso? Asignado al nacer. Todos sabemos, yo no soy biólogo, tengo que decirlo, pero hay hechos sencillos de la biología que se enseñan en cualquier curso medianamente decente de secundaria, que hay dos sexos, macho y hembra, porque hay dos tipos de gametos, ova, espermatozoides, y entonces las personas que producen óvulos
se llaman hembras y las personas que producen espermatozoides se llaman machos. Y esto ocurre no solamente en los seres humanos, sino en todos los mamíferos y en muchas especies más. Y entonces, ¿qué es eso de decir que el sexo es asignado al nacer? El sexo está determinado en la concepción y se observa al nacer. Y claro, hay que decir, un principio importante de la ciencia es que toda observación puede ser incorrecta. Se llama falibilismo. Entonces, en muy, muy pocos casos hay un error en el certificado de nacimiento y el certificado debe ser corregido después, pero el sexo es un hecho biológico, un hecho objetivo. Entonces, ¿qué es eso de decir que el sexo es asignado al nacer? Es un tipo de constructivismo social, extremo, lo que criticábamos hace 30 años, pero lo criticábamos hace 30 años hablando de quarks, son sutiles. Perdóname que te interrumpa, Alan. Hace 30 años lo criticaban hablando de partículas y de evidencia de la ciencia, pero llegamos a esta situación en la cual hoy se ven afectados niños y familias, dado por el informe que uno ve en Inglaterra y en otros países que están retrocediendo y que ya vamos a hablar de eso en parte. Entonces, esto traspasó la frontera de la ciencia. Me parece que esa es la dimensión, la diferencia y la gravedad que ha tenido el tener este relativismo del posmodernismo o del posmoderno en la ciencia o no. No sé si compartes eso. Sí, claro que si disputamos sobre la existencia de los quarks no afecta a nadie. Si disputamos de la existencia del sexo, evidentemente tiene efectos en la medicina. Y ahora, como dice, se ve que miles de adolescentes han recibido hormonas o han sido operados bajo la influencia de esta ideología. Entonces, quisiera separar dos cosas, porque hay una parte científica del debate y también hay otra parte no científica. Entonces, la parte científica sencillamente son los hechos sencillos de la biología, que hay dos sexos, macho y hembra, y 99.98% de los seres humanos pertenecen inequívocamente a uno u otro. Eso simplemente es un hecho biológico. Ahora bien, existe ahora este concepto de género, de identidad de género. Y ahora no estoy hablando como científico, ahora estoy hablando como ciudadano y expresando mis ideas sobre una cuestión social. ¿Qué significa este concepto de identidad de género? Desgraciadamente, la mayoría de las definiciones que se ven son circulares. La identidad de género es la expresión o la sensación que una persona tiene de su género. ¿Qué es eso? Es una definición circular. Pero se entiende más o menos. Entonces, la idea subyacente es que una persona, un hombre, puede sentirse mujer o una mujer puede sentirse hombre. ¿Y qué sentido tiene? Y no quiero menospreciar las sensaciones que otras personas tienen de sí mismos. Cada uno tiene el derecho de pensar de sí mismo como quiere. Pero a mi parecer, la idea
de identidad de género. Y aquí subrayo, no estoy hablando como científico, estoy hablando como ciudadano. A mi parecer, el concepto de identidad de género es un concepto reaccionario, un concepto que trastorna todo lo que debíamos de haber aprendido hace 50 años de los movimientos feminista y gay. Y voy a explicar. Una chica a la que le gusta, no sé, jugar con coches o reparar motores, no es un chico en el cuerpo equivocado, es una chica que tiene intereses atípicos por su sexo. Y esos intereses deben ser respetados. Es lo que el movimiento feminista nos enseñó hace 50 años. También, una chica que se siente atraída sexualmente a otras chicas es también atípico. Según las encuestas que he visto, solo 3% de las mujeres tienen una atracción sexual primaria para otras mujeres. Sin embargo, es un deseo que es legítimo, debe ser respetado. Es lo que nos enseñó también hace 50 años el movimiento gay, que cada uno tiene derecho de sus propios deseos sexuales y su propia orientación sexual, que sea mayoritaria o minoritaria. Ahora bien, a mi parecer, el concepto de género de identidad pretende ser progresista, pero en realidad es hacernos olvidar todo lo que debíamos de haber aprendido hace 50 años de los movimientos feministas y gay. Y a mí parece sería mejor recordar lo que nos enseñó esos dos movimientos, que todo el mundo tiene sus características personales y en algunas cosas son las mismas que la mayoría de su sexo o de su nación o de lo que sea, de su grupo social, y en otras cosas son minoritarias y deben ser respetados. Y basta. Alan, ¿de dónde viene con tanta fuerza este tema de la agenda de género, la identidad de género? ¿Desde dónde viene y puede permear las instituciones políticas y las instituciones médicas también? ¿Cómo es que también los doctores y la medicina se prestó y se sigue prestando para esto, en el sentido de que al final lo que uno siente pasa a ser una verdad médica, pasa a ser una verdad científica? Allá en Londres estuvo el informe Cass, Sí. que logró detener políticamente esta idea que iba permeando en la sociedad de que al final uno podía sentir lo que quiera y entrar a estas terapias de cambio de género. Producto del informe Cass, yo te puedo decir que en Chile hubo una comisión investigadora en nuestro Congreso, en el cual también se le sugirió al gobierno, al Ministerio de Salud, que detuviera las terapias hormonales y detuviera en el fondo los recursos para hacer las operaciones de cambio de sexo para menores de edad. Gracias al informe CAS se empezó un mundo médico a levantar y decir, momentito, ¿en qué estamos? La pregunta en el fondo es ¿cómo es que vino esto tan fuerte, un tsunami que permeó las conciencias de la medicina? Me imagino que surge desde la política, antes de la política surge de la filosofía y sociología, pero ¿cómo lo ves tú en ese recorrido? ¿Cómo nos explicamos esto? Sí, eso tengo que decir, no lo sé. Yo no soy historiador de las ideas, no soy sociólogo. Es complicado. Y tengo que decir que hasta hace 3 o 4 años yo no conocía ese debate y no lo entendía hasta que 2 colegas feministas me lo explicaran. Y yo tenía esta idea, y es que es probablemente la idea
de que la mayoría de las personas con ideas liberales tienen en Estados Unidos. Mi idea era esta. Al principio había el movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Fue una cosa buena. Después, el movimiento feminista por los derechos de las mujeres, una cosa buena. Después, el movimiento de los gays por los derechos de los homosexuales, una cosa buena. Entonces, cuarta lucha buena por las personas transgénero. Y entonces, tenemos esta progresión natural, entre comillas, si no lo piensas bien. Si no comienzas a pensar que, por ejemplo, no está claro lo que significa ser transgénero, que ha cambiado mucho. Hace 20 años se trataba de un número ínfimo por la mayoría adultas de 40 a 50 años, hombres de 40 y 50 años que hacían operaciones para no, evidentemente no cambiar su sexo, que no se puede hacer, pero al menos cambiar su cuerpo. Claro. Sí, pero ahora transgénero quiere decir cualquier persona que se sienta como miembro del otro sexo o de ser no binario o lo que sea, y sin necesariamente hacer una operación médica. Entonces, yo no entendía nada de la complejidad hasta que dos colegas feministas me explicaran estos debates y me explicaran sobre todo los ataques a la libertad académica que había aquí en Inglaterra, ataques contra feministas, se llaman feministas críticas de género, feministas que no estaban de acuerdo con la ideología de la identidad de género. Perdón, Alan, en el fondo esas feministas estaban defendiendo la ciencia, no estaban defendiendo una agenda política, sino que yo lo que pude leer de ese grupo que se levantó en Inglaterra, que es bastante inédito, bastante curioso, porque hay que tener cojones para levantarse y con esta agenda y decir, con cojones, sí. Claro, y decir, mira, nosotros somos feministas, pero nosotros acá estamos defendiendo la ciencia. Esta no era una lucha política, me dio la impresión que ya estaban tratando de resguardar lo que es la ciencia, que es en parte lo que tú estás diciendo. Eran las dos cosas. Era defender la ciencia, evidentemente defender los hechos científicos, pero también defender los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el deporte femenino es para mujeres, no para hombres que se consideran mujeres. Y es muy importante, si los hombres pueden competir en el deporte femenino solo diciendo que se sienten mujer, se pueden sentir lo que quieran, pero tienen las ventajas de un cuerpo masculino. Y evidentemente es corromper el deporte femenino y una cosa similar en cuanto a los servicios higiénicos para mujeres, que las mujeres pueden estar en peligro si entran hombres. Entonces era pero tengo que decir, es verdad que estas mujeres tenían verdaderamente cojones y sobre todo en este país, en la Inglaterra, han podido alzar su voz. En Estados Unidos mucho menos, desgraciadamente a causa de la politización de todo y de la bifurcación causada alrededor de Trump. Quiere decir que
cuando los estados gobernados por los republicanos intentan prohibir, por ejemplo, los tratamientos de hormonas a menores de edad, los liberales, entre comillas, los progresistas, dicen que eso es conservador. Y entonces las feministas de izquierda, feministas, miembros del Partido Demócrata, se han tenido mucha dificultad en hacerse entender en Estados Unidos. Son tildados como reaccionarias y eso no es verdad. Alan, los movimientos, ¿en qué minuto o en qué momento los movimientos progresistas permearon a la ciencia con este tema? ¿Cuándo empezaron a relacionarse y cuándo es que la ciencia incorporó estos conceptos subjetivos, quebrando un reglamento de la ciencia, porque tiene que ser objetiva? Sí. Bueno, la ciencia en sí, todos los biólogos saben que el sexo está definido por los gametos que el cuerpo produce. Entonces, todos los científicos saben lo que es el sexo biológico, pero a veces lo ocultan o los trastornan en sus pronunciamientos públicos para contrastar la administración de Trump. Y yo tengo que decir que yo estoy en oposición total a 99% de lo que está haciendo la administración Trump. Él está atacando la ciencia en las universidades norteamericanas, etc. Pero hay uno de los órdenes ejecutivos de Trump donde tiene razón, es el orden ejecutivo diciendo que es sexología por los gametos que uno produce y defendiendo los derechos de las mujeres, o sea, las mujeres de verdad, las mujeres biológicas. Y entonces estoy de acuerdo con lo que escribí Richard Dawkins, uno de los biólogos más célebres del mundo. Tengo que recordar lo que escribió en inglés y después traducimos. Escribió algo como: "In my opinion, Trump is a loathsome person, utterly unfit to be president. But his statement that sex is defined by the gametes one produces is correct. Is correct in all details, possibly the only true statement he ever made." Claro, bueno, se parece a lo que estábamos conversando y a lo que tú planteas al final. Podemos traducir para los oyentes que no entienden inglés. Dawkins dijo que, en mi opinión, Trump es una persona execrable, completamente mal preparado para ser presidente, pero lo que escribió diciendo que el sexo está definido por los gametos es completamente correcto, posiblemente la única afirmación verdadera que ha jamás hecho. Bien. Ahora, Trump no es el culpable de la agenda de género, por lo demás, así es que Trump es de ahora, digamos. Permíteme, Alan, hacer dos menciones. Oxibiota, esto es ciencia, Alan, para que tú sepas. Oxibiota son unos polvos que vienen acá en unos sobrecitos. ¿Qué es lo que hace Oxibiota? Oxibiota combate el mal olor matando las bacterias que producen la descomposición de la materia orgánica y desde esos gases donde sale el mal olor. Bueno, a propósito de ciencia, no saca nada con prender velitas, abrir las ventanas, ventilar, echar spray, porque usted lo que necesita para eliminar el mal olor es matar las bacterias, y lo que hace Oxibiota es matarlas. Muy fácil de usar, ecológico, lo diluye en agua según las instrucciones y lo repite si es que es necesario. Lo compra el producto en www.oxibiota.cl.
salud.oxibiota.cl y también Master Cook, esta concesión de casinos de alimentación fabulosa porque le soluciona el problema de alimentar a la gente en su oficina, en su empresa, pero de una manera agradable, con casinos bien atendidos, casinos limpios, por supuesto. Mire que he ido en algunos lugares los casinos no están limpios, pero con cocina rica, cocina casera. Usted con Master Cook en su oficina va a comer como en casa. Pónganse en contacto con ellos porque tienen distintos planes según el tamaño de su empresa, según la cantidad de empleados, según lo que usted necesita. Así es que deshágase de un problema que usted no sabe hacer. Si vende zapatos, ¿por qué va a saber cocinar y atender a 50 empleados, por decir un número? No, póngalo en manos de Master Cook. Alan, ¿la ciencia es de izquierda o de derecha poniendo las clásicas divisiones políticas? ¿Siempre ha sido izquierda versus derecha o la ciencia es neutra en ese sentido? Y ahora estamos viendo que no es neutra. A mi parecer, el problema es que la ciencia tiene varios significados. Puede significar un empeño para descubrir la verdad sobre cuestiones de la naturaleza o cuestiones sociales. Puede ser ciencia aplicada, por ejemplo, tecnología. Puede hablar de los lazos económicos y sociales entre la investigación científica y otros sectores de la sociedad, las empresas, los militares, etc. Y entonces hay que distinguir estos distintos niveles. Y yo, sobre todo como científico o filósofo de la ciencia, hablo sobre todo del primer nivel, la búsqueda de conocimientos sobre el mundo natural. Y eso, a mi parecer, no tiene nada que ver con la política, o no debería tener nada que ver con la política. Evidentemente, tus ideas políticas o sociales pueden influir en tu selección de temas para investigar. Eso sí, por ejemplo, yo soy políticamente de izquierda y entonces me interesa sobre todo la cuestión de desigualdades, por ejemplo, desigualdades en la salud respecto a la clase social, la clase económica, y entonces hay personas investigadores en salud pública que investigan esas desigualdades, por ejemplo, desigualdades en esperanza de vida de personas ricas o personas pobres. Y entonces esto es completamente legítimo, que tus ideas sociales o políticas influyan en tu selección de temas para investigar. Lo que no es legítimo es que influyan en los resultados. Okay. Tú debes mirar objetivamente los datos y si los datos no coinciden con tus preconcepciones, debes cambiar tus preconcepciones. Entonces, en ese sentido, la ciencia debe ser apolítica. Ahora bien, una vez que hemos encontrado algunas verdades sobre la naturaleza, y si pasamos a la ciencia aplicada, entonces las cosas llegan a ser más complicadas. Por ejemplo, hablamos de cambio climático. La primera etapa es tratar de establecer lo que está pasando
con la atmósfera y con los océanos de la Tierra. Y eso es la ciencia. Pero segundo lugar, una vez que entendemos más o menos bien lo que está pasando, tenemos que decidir qué hacer. En ese momento, los hechos científicos son importantes, pero no determinan la decisión, porque la decisión involucra también tus valores, cuestiones económicas, muchas cosas. Alan, es fundamental lo que acabas de decir. Y en esa línea, por ejemplo, el cambio climático, ¿no te parece que también ha sido utilizado políticamente? De a poco yo he estado leyendo también un sector científico que dice, sí, es efectivo el cambio climático, el clima siempre está cambiando, el planeta siempre está cambiando, eso es una realidad. Nosotros como cuerpo estamos siempre cambiando. Pero las conclusiones que ha llevado a una agenda política con respecto al cambio climático es discutible, en el sentido de cuánto ha afectado el hombre a ese cambio o cuánto era inevitable, en fin. Pero esas voces de ese mundo científico que se sale de lo políticamente correcto también han sido calladas principalmente, y a la vez toda esa posición absoluta, de verdad absoluta con respecto al cambio climático, ha sido utilizada para agendas políticas. ¿No te parece que acá es otro ejemplo de aquello? ¿O te parece que el tema del cambio climático ha sido llevado de una manera más neutra políticamente? Obviamente, cuando se trata de decisiones políticas, obviamente ideas políticas y también intereses económicos van a entrar. Obviamente, las empresas que tienen sus ganancias en la explotación de energías no renovables, energías que producen oxígeno de carbono, evidentemente quisieran negar los hechos científicos o minimizarlos. Y por otro lado, las personas que sostienen una idea catastrófica podrían exagerar. Y entonces, a mi parecer, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, mirar los hechos, los datos científicos de la manera más objetiva posible, sin dejar entrar economía o política. Y después, una vez establecidas lo que podamos establecer de los hechos científicos, ahora bien, podemos debatir el qué hacer. El qué hacer, obviamente, van a entrar cuestiones económicas. Hay que pensar cuánto cuesta hacer esto o hacer aquello. Van a entrar cuestiones éticas. Tenemos que ¿cómo decir? Tener cuenta de los intereses de las personas en los países ricos y también de los intereses en los países pobres que quisieran llegar a ser menos pobres. Los intereses de las personas en Bangladesh que podía estar bajo agua si los océanos crecen, etc. Entonces, tenemos que también pensar en cuestiones éticas, los intereses de las personas que viven ahora contra los intereses de nuestros nietos. Alan, Sí. en esta línea, con estos temas que están muy afianzados en agendas políticas, como en la identidad de género, como el cambio climático, ya te voy a preguntar por el COVID, pero hay una mayor tendencia actual a los científicos a autocensurarse cuando están frente a una posición o están frente a un estudio que pudiera salirse
de lo mal llamado políticamente correcto. En nuestro país llamamos políticamente correcto a esta agenda progresista que entró como un tsunami, como una verdad. ¿Hay mayor tendencia a autocensurarse y quedarse callado o no, no es así como se ve al interior de la comunidad científica? Creo que ahora, ancora, si otra vez no puedo hablar de la ciencia Por en general, todos. porque conozco mi propio sector, la matemática o la física matemática, es bastante apolítico. Entonces, yo no tengo problemas con eso, pero obviamente las personas que trabajan en sectores uh, que involucrados en estos debates ideológicos, algunos sectores de la biología o de la medicina sobre todo, pero también en la cuestión del clima. Sí, hay problemas y hay problemas de los dos lados. Por un lado, la izquierda, y lo debo poner entre comillas, porque algunas cosas algunas personas que se llaman de izquierda, yo no los entiendo como de la izquierda a la que pertenezco yo, entonces, en todo caso. Pero hay presiones para autocensurarse de la llamada izquierda y también de la derecha. Ahora, en Estados Unidos, las peores presiones vienen de la derecha que tiene el poder del Estado. Pero como dices, dentro de las universidades hay algunas presiones de las llamadas progresistas. Sí, Entonces es un gran problema y yo estoy tratando de defender a los científicos de los dos lados, de los dos de lados. Ahora, la Alan, integridad de la ciencia, de los ataques que vienen de los dos lados. exacto, pero por ejemplo, a propósito de Trump, tú hablabas de que los temas para investigar eh, pueden tener esta mirada política sesgada. Y claro, se puede criticar el corte de financiamiento a las universidades de la administración Trump, se puede criticar muchas cosas de la administración. Pero yo leyendo en detalle, algunos funcionarios de la administración de Trump decían, mira, el tipo de investigación que se estaba haciendo en Colombia, por ejemplo. Una profesora, que no recuerdo su nombre, pero que se llevaba prácticamente el mayor porcentaje de los recursos del Estado para investigación, y todas sus investigaciones tenían que ver con la agenda de género, pero con un punto, es decir, cómo afecta a la población negra el no poder, estoy inventando, el no poder cambiarse de género, o cómo afecta al transgénero el no poder, etcétera, etcétera. Es decir, todos los recursos se iban a eso. Y me parece que eso no es criticable en la línea de lo que estamos conversando, ¿no? Es decir, no puede ser que la ciencia también, con esa mirada, solo gaste recursos, por ejemplo, en la Universidad de Columbia para poder investigar una agenda de género. Bueno, yo creo que es una exageración. O sea, hay muchos trabajos criticables, Sí. pero los 2.000 millones de dólares que Trump ha congelado para la Universidad de Harvard, yo imagino que el 99% de ese dinero iba a investigaciones científicas y médicas completamente apolíticas. Política. Porque el dinero está en eso. El dinero no está en científicos sociales que estudian la identidad de género. El dinero está en las grandes investigaciones científicas y médicas. Y entonces Trump está haciendo todo lo que puede hacer para atacar para atacar a los que podrían oponerse a él, y sobre todo las universidades. Entonces son los científicos
que no tiene nada que ver con la ideología que están perdiendo ahora. Sí, Alan, ¿cómo es la realidad en Europa? ¿Cómo viene el financiamiento? ¿Tiene una mirada política? ¿Hay que ser de un sector para que te llegue dinero? ¿O más bien el dinero que entra a la comunidad científica viene con intereses reales de ciertas áreas de investigativas que no tienen que ver con la política? Eso no lo puedo decir porque no tengo experiencia. Otra vez, el tipo de investigación que yo hago no necesita grandes cantidades de dinero. A veces he tenido pequeños fondos de investigación del gobierno estadounidense y también del gobierno británico para comprar ordenadores, para pagar a postdoctorandos, pero no tengo conocimiento del financiamiento en general. Alan, antes de irme te voy a hacer dos preguntitas, pero también quiero que me cuentes tu historia para que te conozcan acá en Chile con respecto a cuando estuviste en Estados Unidos haciendo tus estudios y te hiciste varias amistades con la comunidad exiliada chilena. Antes de eso, yo leía un artículo que hablaba sobre la captura ideológica de la Asociación Médica Británica con respecto a esta prohibición de los bloqueadores. Y entonces me vuelvo a preguntar, ¿cómo es que la Asociación Médica Británica pudo ser capturada por un movimiento ideológico? Va en contra de lo que estudiaron en la universidad. Sí. ¿Cómo tú te explicas eso? Sí, es un grande problema y es una cosa que me estoy preguntando yo mismo. Cómo cuando hay un conflicto entre las ideas científicas y las ideas sociales o políticas dentro de una persona, ¿cómo resuelven el conflicto? No lo sé. Es el problema. Ahora bien, hay que subrayar que la medicina no es exactamente una ciencia, es un campo aplicado Mm. que combina la ciencia biológica con ideas psicológicas y sociales de rigor altamente variable. Y es de este segundo lado que la política ha entrado, como he dicho, que todo el establecimiento médico estadounidense, la Asociación Médica Norteamericana, la Asociación de Pediatría, la Asociación de Psiquiatría, la Asociación Psicológica, todos dicen sexo asignado al nacer. Hay que decir sexo asignado al nacer. Y obviamente, no lo sé, obviamente estas personas están dejando a sus ideas políticas de vetar sus ideas científicas. Y la verdad es que no lo entiendo. O psicológicamente no lo entiendo. Quisiera entenderlo. Alan, ¿ha pasado en otro momento de la historia de la ciencia una situación así? ¿O hoy es un mal momento para la ciencia y este mismo caso que estamos hablando Es, ha debilitado la fe en la ciencia o ha debilitado la credibilidad en la ciencia? ¿O esto a lo largo de la historia tiende a pasar? es interesante que me lo preguntas porque ahora mismo estoy haciendo una investigación, una pequeña investigación Ah, bueno. como historiador aficionado sobre otro caso de conflicto entre los ideales científicos y los ideales políticos. Y eso en los años 30 del siglo pasado, el llamado asunto Lysenko. Lysenko era un agrónomo soviético que
tenía ideas en contra de toda la biología bien establecida de la genética. Él sostenía que las plantas pueden, lo que las plantas experimentan de su ambiente puede ser propagado a sus hijos, digamos. Y entonces, en contra de todo lo que ya se entendía en genética, pero Lysenko se hizo apoyar por Stalin. Y se convirtió en verdad. Sí, se convirtió en la línea del partido y del Estado. Hubo una larga lucha entre Lysenko y sus amigos, y por otro lado los científicos, los genéticos de la Unión Soviética, que eran entre los mejores del mundo. Y esa lucha duró más de 10 años, y algunos de estos científicos fueron arrestados y ejecutados durante el terror de los años de 36, 37 y 38, pero se mantuvieron durante la guerra, pero solo después, con el comienzo de la Guerra Fría, en el 48, Stalin abogó por la idea de que hay dos ciencias. Hay una ciencia burguesa y una ciencia socialista. Y el Partido Comunista decidió que la ciencia socialista, la ciencia soviética, sería la ciencia de Lysenko. Y por más de 10 años la genética no se pudo enseñar en la Unión Soviética. Y también Lysenko llegó a ser director de toda la agricultura en la Unión Soviética con pésimos resultados. Y al final tuvieron que reconocer los hechos de la biología para no perjudicar más su propia agricultura. Pero Lysenko duró más de 10 años en su puesto. Y entonces me interesó este punto. En los años 30, aquí en Inglaterra, había una bastante grande minoría de científicos que eran socialistas, y algunos, pocos, pero algunos de ellos eran miembros del Partido Comunista o amigos del Partido Comunista, digamos. Y entonces, y algunos eran genéticos. Y entonces hubo un conflicto directo entre su propio trabajo científico y sus ideas políticas. Y lo que me interesa, y ahora estoy leyendo los trabajos que los historiadores de la ciencia han hecho sobre esta cuestión. Lo que me interesa es cómo resolvieron, o si resolvieron, cómo resolvieron este conflicto entre sus ideales científicos, su dedicación a la verdad científica, por un lado, y sus ideales políticos, por otro lado. Entonces, en algunos casos, resolvieron apartándose del comunismo. En muchos casos, continuando a ser socialistas, pero anti-estalinistas, anticomunistas. Algunos no se apartaron del Partido Comunista y tuvieron que silenciar su propio trabajo. Claro. Entonces,
Entonces es una cuestión muy complicada, es una cuestión en parte sociológica, en parte psicológica. Pero me ha interesado esta historia porque me parece bastante similar a lo que está pasando ahora a algunos biólogos en los Estados Unidos. Tengo que subrayar, hay diferencias de grado. Por el momento las feministas no lo están mandando al gulag. No, no, no hay pena de muerte. Hay pena de muerte hoy, por lo menos. Hay autocensura, pero no hay pena de muerte. Todavía expulsan a algunas personas en algunos países por lo que piensan, pero no hay pena de muerte, está bien. Alan, ¿cuándo publicas eso? ¿Cuándo va a estar listo para estar atentos ahí y seguirte? Eso no lo sé, porque Un como he científico dicho, nunca sabe. porque tengo que decir, no soy historiador. Entonces, si estoy leyendo lo que los historiadores han escrito y estoy tratando de investigar en las fuentes primarias, pero no sé si tendré alguna cosa que publicar, pero espero que sí. Oye, se me está yendo el programa. Mira, se me quedaron muchos temas, Alan. El comportamiento de la ciencia durante el COVID, publicaciones en revistas que no tenían tampoco mucho asidero científico, revistas como la Nature, por lo demás. Toda esta investigación con respecto a esconder el origen del COVID del laboratorio de Wuhan. Si en cortito, porque se me va en la hora del programa, si tienes alguna opinión con respecto al comportamiento, que creo que ahí también hubo un mayor comportamiento político que científico durante la pandemia. Sí, tengo que decir que no soy biólogo, entonces no puedo tener una opinión muy informada sobre la cuestión del origen del COVID. Me parece, por lo que he escrito, lo que he leído, me parece que hay dos teorías razonables, o sea, origen natural y origen de un accidente en el laboratorio de Wuhan. Las dos teorías son plausibles y no puedo decir más. Bueno, no es tu tema tampoco. Estoy a favor de un debate abierto entre las dos teorías y sobre todo de, de mirar bien los datos. Desgraciadamente muchos datos no han sido hechos públicos por el gobierno chino. Eh, Entonces, Claro, bueno, no había mucho que esperar de eso. Antes de despedirte, Alan, tú tienes una historia con una comunidad chilena, varios nos ven en este programa, una historia con respecto a tu estadía, entiendo que fue cuando estabas sacando el doctorado en Princeton, donde llegaron varios chilenos exiliados por el gobierno de Pinochet y otros que salieron porque no les gustaba el gobierno de Pinochet. Y ahí tú conformaste como una comunidad con esos chilenos y quiero que me cuentes esa historia y también es parte por lo cual tú hablas español. Además, entiendo que también enseñaste en Nicaragua, así es que tienes bastante enlazo con Latinoamérica, pero puntualmente con los chilenos. ¿Cómo es que se formó esa comunidad entre ellos y tú y me imagino que otros que estudiaban también en Princeton? sí, era cuando era estudiante de doctorado en Princeton, entonces entre los años 76 y 81. Y fue en el año 76, si no me equivoco, el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Y en ese momento algunas personas organizaron un comité de solidaridad con Chile por la defensa de los derechos humanos en Chile. Y entonces yo entré en ese grupo. Entonces había norteamericanos, algunos que estudiaban historia latinoamericana o en muchos campos diferentes. Y había también chilenos, argentinos, españoles. Y entonces fue
entonces trabajé en este grupo y entonces fue en ese momento que comencé a conocer. Sí, algunos eran físicos en mi departamento, eran chilenos o argentinos. Y sí, fue entonces que me metí a estudiar el español. Y al mismo tiempo mi hermana trabajaba en el Ecuador, en el Cuerpo de Paz, sabes que es el organismo del gobierno norteamericano que manda voluntarios, y mi hermana trabajaba en un pueblecito pequeño en el Ecuador durante 2 años. Y entonces yo tuve la idea de ir a visitarlo, entonces yo aprendí español escuchando los discos de Víctor Jara y leyendo Mafalda. Tu diccionario. Sí, y me fui muy triste cuando tuve hace 4 años, no fue la noticia de la muerte de Quino. Me imagino, me imagino. Pero lo tienes. Bueno, cuando estuve en Buenos Aires en el 98 hablando de nuestro libro y posturas intelectuales, y me entrevistaron en el periódico y había contado que aprendí español de Mafalda, y parece que Quino lo leyó y me pasó esto que tengo todavía de la mano de Quino. Bueno, qué suerte tuviste. Hoy cobra mayor valor aún en la ausencia de Quino. Además, en Nicaragua tú enseñabas matemáticas, fuiste expulsado por el gobierno de Violeta Chamorro, un país... No fui expulsado. Eso es lo que yo leía. No. Porque yo trabajé solamente durante los veranos que no tenía que enseñar en Nueva York. En los veranos del 86, 87 y 88 pasé alrededor de 6 semanas solamente en Nicaragua. Entonces fue durante el gobierno sandinista y yo no estaba de acuerdo con todo lo que hacía el gobierno sandinista, pero estaba más o menos en favor de la revolución sandinista, que desgraciadamente no es lo que pasa ahora. Y mira lo que ocurrió con Nicaragua, mira lo que estamos. Un patrimonio manejando una dictadura en Nicaragua. Sí. Alan Sokal, profesor de física en Nueva York, profesor de matemática, además en la University College of London, estudiante de Harvard con su bachillerato y además doctor en física de la Universidad de Princeton. ¿Cuánto te agradezco, Alan, que hayas destinado todo este tiempo a la entrevista a Nicole Rodríguez desde Londres, porque acá en la mañana, pero allá en la tarde ya, y tú tenías muchos compromisos, me metí entre medio, nos costó organizarnos y aquí está Alan Sokal. Un gusto y un honor tenerte, Alan. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, y su apoyo en Patreon. Si no, no existimos. Esto es como la ciencia. Tenemos que recaudar y tenemos que tener financiamiento. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.